sin duda, como usted mismo dice, hoy enfrentamos una situación difícil como país, ya que al efecto pandemia hay que sumarle las consecuencias que tuvo el estallido social. Si ponemos el caso de retroceder automáticamente al 18 de octubre, ¿qué habría hecho usted como presidente para abordar ese momento de crisis? Creo que una de las razones que tenemos que asumir es que hay una diferencia entre la crisis del 18 de octubre de la pandemia actual. Lo anterior, contrario a lo que muchos sostenían, yo creo que sí era predecible. No en la explosión misma, que fue muy brutal, pero en el nivel de malestar que había en Chile, sí. Eso fue una falla. No escuchamos. De hecho, la gente filaba 1 millón de personas contra la AFP y nadie decía nada, y en el Congreso no pasaba nada, en el gobierno tampoco. Esta otra es una pandemia distinta, porque ahí sí nos sorprendió a todos. Ahora, ¿cómo responden los países a las crisis? Tiene que ver con su sistema institucional, y a nosotros nos pilló en un momento de mucha debilidad y de desconfianza, y eso es un peligro, porque nosotros tenemos que asumir, por ejemplo, que la responsabilidad de la ciudadanía es acatar las medidas que toma la autoridad. Pero para eso las autoridades tienen que, y la ciudadanía tiene que confiar en que las decisiones que se están tomando son las correctas. O sea, la credibilidad del sistema es muy importante, y hemos tenido dificultades. Ustedes ven que hay una verdadera rebelión de los alcaldes, que aquí empieza a emerger las crisis que tenía ya el Estado chileno. No digo el gobierno, digo el Estado chileno, por ser excesivamente centralizado, no tiene mucha capacidad de respuesta a nivel de los territorios. Lo que nos va a ocurrir con esta pandemia se suma a esa crisis social que queda por ahora un poquito invisible, pero que está, no nos confundamos, puede emerger en cualquier rato, que se gobierna la crisis de una manera, a mi juicio, excesivamente centralizada. A mi entender, esto debió haberse descentralizado, de manera que los gobiernos regionales y los gobiernos locales, o sea, los municipios, hubiesen sido la primera línea de contención, que para que la gente respete las medidas restrictivas necesita resolver un problema práctico. Es que en Chile la mayoría de la gente no come si no trabaja. Por lo tanto, si no tenemos una red de apoyo social efectivo que esté llegando a las personas y a la familia, en ese momento tú puedes aplicar medidas restrictivas del desplazamiento, o tener que quedarse en la casa o trabajar a distancia, pero tienes que resolver el otro problema primario, porque en el corazón de los chilenos hoy día hay dos angustias. Una es enfermarse y la otra es quedarse sin empleo, o que tu pequeño emprendimiento se arruine porque estás inactivo. Y la verdad, ¿cuántos chilenos o cuántas familias chilenas pueden resistir un tiempo indefinido sin generar ingresos? Esos son los dos problemas que tenemos que resolver. Perfecto, senador. Y bueno, el tema sin duda más esperado por todos nuestros espectadores, ya moviéndonos al debate constitucional que se encuentra en nuestro país en estos momentos. Yo le pregunto, ¿cuáles son las principales razones que esgrime para ir por el apruebo en el plebiscito constitucional? Y si podría explicarnos cuáles son las principales falencias de nuestra actual constitución. Bueno, yo creo que las constituciones no son cosas sagradas ni ideológicas, son prácticas. La constitución que nos rige, y que además se instaura bajo el gobierno de general Pinochet, que ha sufrido numerosas modificaciones en los gobiernos democráticos, a mi juicio tiene un problema de temporalidad. Fue construida en un escenario mundial muy distinto al que tenemos hoy. De luego, la globalización ha demostrado que los problemas de la sociedad son mucho más complejos que hace 30, 40 años atrás. Un ejemplo cualquiera, la salud. Uno podía pensar en los años, incluso hasta el 90, 2000, que si una familia tenía un buen sistema de seguro social para efectos de salud, podía responder ante una crisis de salud que afectara a la familia o a uno de sus miembros. Hoy día nos damos cuenta que las pandemias son tan brutales que, aunque yo tenga una protección social y mi familia también, si no se controla el fenómeno en otras familias que podrían no tener seguros de salud tan buenos, eso se extiende y al final me termina amenazando también. O sea, vamos a tener que tomar conciencia que hay muchos problemas en el mundo globalizado que hay que resolverlos de manera globalizada y con políticas públicas, no con respuestas individuales o domésticas particulares. Y eso probablemente hay que pensarlo en otras esferas también. Por ejemplo, la educación. ¿Cómo hacer educación a distancia si tienes un porcentaje importante de familias chilenas que no tienen conectividad? Yo mismo vivo en
Peñalolén, entre paréntesis, y si no por el teléfono, no podría estar comunicado con usted porque el servicio de Internet es un desastre. En Santiago, en la región metropolitana. Imagínense lo que ocurre en regiones. Eso puede llevar a una mayor desigualdad. Por último, el sector público. El sector público chileno tiene que trabajar a distancia. ¿Y cómo trabaja a distancia si el sistema es tan lento y además no están capacitados los mismos funcionarios para hacer su pega a distancia? Entonces tenemos que empezar a plantearnos problemas nuevos que la crisis está dejando en evidencia. Y lo último, gran desafío hoy. Hasta ahora la pandemia se nos había producido fundamentalmente en comunas de ingresos medios altos. Y por lo tanto las familias podían responder a esa pandemia y además que viven en condiciones de aislamiento mayor, más fácil, más posible. Pero al irsenos al mundo popular, por ejemplo en Antofagasta, mi región, la región que gana más per cápita de todo Chile, sin embargo, la gente de más ingresos no vive en mi región. Y el problema que está entrando el coronavirus en la población y en los campamentos, de las condiciones de hacinamiento y de falta de seguridad son enormes. Entonces, ahí tenemos problemas nuevos para resolver. Perfecto, parece que si pudieran silenciar a un espectador, por favor. Que yo no cacho nada. Parece que no. Pero pasamos al tema siguiente. Sobre la misma Constitución de 1980. No, pero sí, yo no. ¿Qué aspectos destacaría de la Constitución? A la Constitución los espectadores que están... ¿No? ¿Cómo se llama? Estoy con Guille. Somos panas. ¿Qué es esto? Tenemos que proseguir. Voy a repetirle la pregunta. ¿Qué aspecto rescataría de la actual Constitución? Mira, todas las constituciones tienen continuidad. En rigor, nadie puede hacer una constitución de foja cero. Eso no existe. Los países tienen una historia, nosotros tenemos una historia de 200 años. Chile, por ejemplo, es un país unitario. Yo mantendría el carácter de un país unitario, pero haría efectivo eso que dice la Constitución, que es descentralizado. La verdad es que Chile no es descentralizado. Todas las decisiones se toman en Santiago, sino en las casas matrices de las grandes empresas, los ministerios, y cualquier autoridad regional no tiene peso real. Un intendente depende del presidente de la República. Yo conozco el caso de don Chowenchumilla, que era intendente de la Araucanía, dijo algo sobre el tratamiento al problema mapuche y no le gustó al gobierno central y la presidenta Bachelet lo destituyó en 24 horas. Eso le pasa a cualquier intendente. Lo mismo los alcaldes, son administraciones, pero debería ser gobiernos locales, con atribuciones y con facultades para resolver muchos problemas. No se puede esperar que todo lo resuelva el poder central, eso es imposible. Los países modernos, europeos sobre todo, son descentralizados, ni hablar de Estados Unidos, que es un Estado federal. Ya nos lleva a una tradición que nosotros no tenemos. Yo mantendría el carácter unitario, no federal. Chile hay que descentralizarlo con urgencia. Esa es la principal debilidad que tenemos, porque la toma de decisiones no está en el territorio donde la gente vive. Yo creo que si las políticas públicas las aplicáramos desde los territorios, sería mucho más eficiente la gestión pública, por ejemplo. O sea, ahí tenemos un aspecto a mantener y otro que hay que reformar. Perfecto, senador. Y a su juicio, ¿por qué sería un error votar por la opción rechazo en el plebiscito del 25 de octubre? No, eso ya es legítima controversia. Yo creo que si en un país hay un sector importante de la ciudadanía que no se siente acogida por la Carta Magna, que debe representarnos a todos, hay que hacer reformas. De manera que el 100% de los chilenos sienta que las reglas del juego son justas, que son parejas, que todas las comparten, y eso te permite tener un sistema político más estable, pero también te permite focalizar todas las políticas públicas de una manera de acuerdo a lo que es la conciencia pública. Por ejemplo, yo creo que hoy en día en todas partes del mundo está instalado que la educación debe ser un derecho de todos. No todos puede ser derecho porque el país tampoco tiene capacidad, pero por ejemplo la educación ya está instalado y en salud vamos a tener que avanzar también
algunas reformas importantes que nos digan que todos están asegurados, porque además la pandemia, si no nos aseguramos todos, nadie está seguro. Hay dos aspectos que yo creo que son esenciales. Los demás se puede discutir, pero por lo menos el derecho a la educación y un mínimo estándar en derecho a salud deben ser parte de un eje que se debe incorporar. Perfecto. Y en relación ya a la pandemia, ¿cuáles cree que serán las principales consecuencias económicas que tendremos tras la pandemia? Y sobre esto, ¿hay forma de aminorar los efectos de una recesión? Mira, es inevitable decir que el mundo probablemente va a salir más pobre, Chile también, de esta recesión, o sea, de esta crisis, entre cómo entramos y cómo salimos, y en este caso nosotros tenemos el agregado de la rebelión social o el estallido social, por lo tanto veríamos ya con problemas anteriores, evidente que el país va a salir más empobrecido. Lo importante es que salga unido. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es crear la conciencia, la ciudadanía y la convicción que todos estamos trabajando para que esta crisis sea superada sin sacrificar a nadie y que todos van a estar debidamente protegidos y que por último vamos a compartir lo que haya. A lo mejor hay menos ingresos como país, pero eso se va a distribuir mejor. Tenemos que resolver el problema de la desigualdad. Chile es demasiado alta en comparación a los países con los cuales tenemos referencia o nos gusta comparar. Yo creo que eso hay que resolverlo. Por eso es que hemos insistido mucho en que la respuesta a la crisis sanitaria, la respuesta a la crisis económica ahora, en plena crisis, es muy importante en relación al Chile que va a surgir después de la crisis, cuando estén superadas ambas. Y pasa, por ejemplo, por introducir el concepto de descentralizar la toma de decisiones, distribuir la renta nacional desde los territorios, tener más autonomía y libertad para que cada región o cada comuna, de acuerdo a su realidad, priorice la inversión pública dentro de lineamientos compartidos, porque si no, cada uno sale por su lado. Ese principio descentralizador, yo personalmente creo que Chile debería tener un régimen semipresidencial, con un Congreso con un poquito más de facultades, probablemente Cámara Única, me gusta más, porque es una Cámara más política que toma la decisión y además tiene la obligación de que lo que aprueba sea responsable y sea viable. Después tenemos que avanzar, por ejemplo, en una economía que mueva nuevos motores. El país no puede seguir siendo un país que explota recursos naturales. Tenemos que entrar sobre todo el mundo de los servicios y las cadenas de servicios. Por ejemplo, en 10 años subir a todo Chile a las plataformas digitales. Eso cuesta fácil 25.000 millones de dólares. Tiene que ser un esfuerzo público-privado y hacer ese cambio, porque el que no esté en las plataformas digitales queda fuera de todo, de la educación, de las posibilidades de salud, de negocio. Además, van a surgir nuevos tipos de negocios. Ahora mucha gente va a quebrar, que van además a cambiar los hábitos de los chilenos después de la crisis. Por lo tanto, esa gente tiene que tener claridad dónde va a poder invertir y desarrollar nuevos emprendimientos, pero con una economía más moderna, más sustentada en la tecnología. Ahí hay algunos desafíos para no llenarse de cosas, Julio, y los compañeros tuyos ahí que están siguiendo la conversación, que nosotros tenemos que abocar como país, y aquí no tenemos para qué estar peleando. Esto no es un problema de derecha, centro, izquierda. Yo presido la bancada de senadores regionalistas y tenemos de Revolución Democrática a la UDI, parlamentarios que son regionalistas. Hay otros, también cubren todo el área política, que son centralistas, que no creen en las regiones, piensan que no tenemos capacidad ni competencia. Bueno, a lo mejor en algunas regiones pudiera pasar algo como eso, pero creemos entonces las capacidades y las competencias. Pero el país hay que descentralizarlo. En lo político lo principal, descentralizar Chile, y en la economía buscar una economía más sostenible, con más cadena de valor y con un sustento tecnológico más sofisticado. ¿No? Podemos quedarnos en el siglo XX. Muy bien, senador. En relación conjuntamente entre el plebiscito y la pandemia, hay un debate en relación a si se debería llevar a cabo el 25 de octubre. Recordemos que ya fue modificado del 26 de abril hasta la fecha actual, que corresponde al 25 de octubre. ¿Usted estaría de acuerdo con la realización de ese plebiscito constitucional o lo extendería para una fecha totalmente nueva? Bueno, primero, la ley establece que es el 25 de octubre y el presidente de la República tiene que convocar a las elecciones de acuerdo a la ley, no puede saltársela.
Ahora, analizar el desarrollo de los acontecimientos. Ahora despierta la sospecha que el gobierno lo quiere postergar. Tenemos que evitar. Ahora concentrémonos en la pandemia, en asegurar y proteger a la familia, luego asegurarles el empleo o a lo menos ingresos mínimos a todos los chilenos, y enseguida vemos cómo vamos reactivando la economía y hacemos las consultas ciudadanas que corresponden. No olviden ustedes, un detalle histórico, en plena guerra del Pacífico Chile hizo elecciones presidenciales, parlamentarias, y don Domingo Santamaría reemplazó a Aníbal Pinto, estábamos en guerra. Chile es un país que es capaz de organizarse bien y cumplir con sus tradiciones democráticas y ejercer procesos electorales, porque si no las autoridades se empiezan a deslegitimar, sobre todo cuando están más allá del tiempo que la Constitución les otorga. Muy bien. En relación al liderazgo del presidente Piñera durante el estallido social y la pandemia del COVID-19, ¿qué opinión tiene sobre su liderazgo en estas dos crisis? Bueno, yo soy oposición, yo tengo puntos de vista y manera de enfrentar los problemas diferentes, y eso es legítimo que haya diferencia, no tiene un drama en sí mismo. Yo creo que en la protesta social eso se tendría que haber manejado con más reformas sociales, que por lo demás todos los organismos internacionales y los expertos le venían diciendo a Chile que la desigualdad estaba alcanzando niveles muy complejos, nos estamos quedando muy pegados a un modelo extractivista de economía, el Estado chileno tenía que modernizarse, o sea, teníamos muchas reformas pendientes. Y desgraciadamente en eso no hubo precisión ni compromisos reales. Ahí mantengo mi crítica. En el caso de la pandemia creo que es una situación un poco distinta, pero también se responde con los moldes ideológicos existentes, o sea, creer que había que centralizar más el poder para enfrentar el coronavirus, y yo creo que al revés, había que haber acentuado las reformas que veníamos reclamando, sobre todo los senadores regionalistas, descentralizar la toma de decisiones y dar real empoderamiento a los gobiernos locales, que son de todos los signos políticos, alcaldes, concejales, pero también a las organizaciones de la sociedad civil. Que, por ejemplo, una familia en Tocopilla tiene problemas, el gobierno central jamás se va a enterar de su existencia. Pero el alcalde o los concejales de Tocopilla saben perfectamente bien, porque tienen el mapeo de la ciudad, barrios son más vulnerables y dentro del barrio el presidente de la Junta de Vecinos conoce perfectamente cuáles son las familias que están en situaciones más dramáticas o si hay un adulto mayor abandonado. Entonces, haber comprometido todo el tejido social en enfrentar esta crisis, creo que habría sido más democrático, más transparente, más participativo y la gente se habría sentido con tareas. Por lo tanto, habría estado más proactiva en el enfrentamiento del coronavirus. Entonces, es una opinión, por cierto. Claro. ¿Y usted en su lugar piensa que habría tomado medidas distintas ante la crisis sanitaria? Y sobre ese tema también, en una especie de segunda pregunta dentro del mismo punto, ¿qué opina de la gestión del ministro Jaime Mañalich, que ha sido criticado y apoyado por muchos sectores políticos? Mira, yo al ministro lo conozco de que yo era periodista y le tengo una amistad porque además estudió en el Liceo Manuel de Salas, el mismo de mi señora, y entre los del Manuel de Salas se tocan, se quieren, se aman, y por lo tanto sería muy mal visto por mi esposa que yo criticara al ministro. Segundo, que le tengo simpatía, yo cada vez que le he pedido ayuda para problemas que tenemos en Antofagasta, tanto en su primer gobierno cuando era periodista como ahora, que soy senador, que siempre ha tenido una enorme deferencia. Incluso me sorprende que a veces yo le mando mensajes urgentes y me los ha contestado en 15 minutos. Así que sería un mal agradecido que criticara al ministro. Yo sacaría al ministro de acá. Él está haciendo cabeza y soportando sobre sus hombros todo el peso de la crisis. Creo que ese es el problema. A él hay que ayudarlo. No hay que presionarlo más o descalificarlo. Hay que tratar de ayudarlo. Pero aunque el diseño del gobierno es muy centralista, creo que en la medida que los alcaldes son constructivos en la manera como se acercan a él, y lo mismo en las organizaciones sociales y en la propia oposición, podemos construir una respuesta que sea un poquito más descentralizada, más participativa y sin errores comunicacionales que han sido innecesarios. Por ejemplo, hubo demasiada presión sobre el ministro, y eso no es culpa del ministro. Él recibió toda la presión de que había que normalizar la economía porque venía
una situación tremendamente difícil, que la comprendo porque es así, pero sabiendo que en 2 semanas más venía lo peor, empezaron a querer normalizar la situación. Pregúntenle a sus propios padres si habrían estado felices en mandarlos al colegio hace 2 semanas atrás. Fue un error profundo, nadie quería, y es obvio, todos se daban cuenta que era demasiado precipitado. Se abrieron algunos malls, y fue un error, porque tuvieron que cerrarlo, porque no, hay que ser muy cuidadoso para las realidades de las regiones, y dentro de las comunes es distinto. Por ejemplo, es obvio que el barrio Oriente de Santiago tiene mejores condiciones de seguridad para enfrentar un proceso de apertura o de normalización. Para las comunas populares es muy complejo lo que viene. Yo creo que vamos a entrar en un periodo muy difícil y aquí hay que cerrar filas. Yo ayer, a ver cuándo fue, el día martes, fui a Antofagasta con el ministro de Defensa y con la ministra Rubilar, la ministra de Gobierno y el ministro Patina, y dimos una opinión solidaria, juntos, unitaria, porque si vamos a llamar ¿no es cierto?, a una medida tan dramática como la cuarentena en una ciudad de casi 400.000 habitantes, incluso un poco más, teníamos que hacerlo entre todos. Ahí yo no puedo ir a pegarle al ministro, yo tengo que apoyarlo, ¿no?, que ya está en esa situación. Pero de una manera prudente, a través de la discusión de los proyectos de ley, etcétera, puedo ir proponiendo reencauzamiento de algunas medidas o ampliar el espectro de las personas consultadas, sobre todo los técnicos. Pero hay que ser cuidadoso para no delegitimar al que está enfrentando la crisis. Muy bien. Tengo que recordarle a todos nuestros espectadores que cualquier inquietud que llegar al chat, y nosotros al final de esta charla se las comunicaremos al senador. Y siguiendo el punto, pero esta vez en un tema netamente político, ¿cuál es su visión respecto de la polarización que hoy existe en el Congreso, especialmente en la Cámara de Diputados? ¿Y cómo influyó el cambio del sistema electoral en propiciar este escenario? Mira, yo creo que de pronto insistimos demasiado en los puntos débiles más que en los fuertes. Yo soy senador, teóricamente de oposición, no he votado jamás en contra de un proyecto que haya mandado el gobierno en relación al coronavirus. Pero los he aprobado todos. Más aún, le he hecho observaciones al ministro en su oportunidad, hemos presentado indicaciones, algunas han sido cogidas, otras no, así como lo han hecho otros parlamentarios, pero no le hemos rechazado ningún proyecto, por lo tanto nadie puede decir que la oposición es obstruccionista o negativa, al revés. Pero nos hemos ido dando cuenta que hay proyectos que nosotros aprobamos, habiendo advertido que podría presentarse problemas y que después se presentaron los problemas. Doy un ejemplo. Cuando se aplicó esta política de que el trabajador pueda negociar con el empleador una especie de suspensión total o parcial de su jornada laboral y que se cobre como seguro de cesantía, que es el fondo del trabajador, el evento del desempleo, advertimos que si era un mes o dos, esto iba a funcionar. Pero si esto se empieza a alargar, el trabajador se va a comer su fondo y de repente podría pasar que a los 4 meses lo despidan y se va a quedar sin ningún respaldo. En consecuencia, eso era un problema. Y segundo, se podía prestar para abuso. ¿Cómo nos protegíamos de que grandes empresas ahora están retirando utilidades, por otro lado están obligando a que los trabajadores se paguen su propio sueldo contra su seguro de desempleo? Eso era algo que se le advirtió al gobierno, pero igual le dimos el voto. También somos responsables de no haber insistido con más fuerza. Entonces, la oposición tiene que poner puntos firmes, pero tiene que ser constructiva, porque los problemas son reales. Los trabajadores, pero también de las empresas. Si las empresas no lo están pasando bien. Perfecto, senador. Ya sobre la última pregunta que el Centro de Pensamiento Crítico, en colaboración con el Centro de Alumnos, hemos diseñado, ¿consideraría usted la posibilidad de volver a levantar una candidatura presidencial, siendo que su circunscripción senatorial en Antofagasta va a la reelección el próximo año? Mira, hoy día yo creo que la prioridad de todos nosotros es salir del coronavirus y cuidar a las familias y protegerlas. Y ir desde ahora haciendo diseños y acuerdos para poder recuperar la economía sin exponer a las personas de la familia. No hay que concentrarse en otra cosa porque nadie sabe qué va a pasar en 2 años más. Podría esto resolverse más o menos bien,
podría esto seguirse complicando. Por lo tanto, nadie tiene horizonte como para decir lo que va a hacer en 2 años más. Segundo, pueden surgir muchas figuras o muchas fórmulas que nos lleven a buscar acuerdos. Yo creo que hay que buscar nuevos consensos sociales, el Chile que queremos, construir nuevas alianzas, cambiar nuestra forma de hacer política. Hay una pega muy larga de aquí a 2 años, mucho tiempo, y yo creo que uno tiene que estar donde es necesario y no trabajar para lograr un objetivo personal. Si uno entró en esto, está disponible a ayudar de la mejor manera que pueda, pero yo creo que hoy día no hay ninguna razón ni ningún horizonte visible que me haga decir yo debería estar ahí candidateando. Probablemente aporto más quedándome callado y haciendo la pega como senador. Perfecto, senador. Ya terminaron las preguntas en relación a la colaboración del CAT y el Centro de Pensamiento Crítico. Pasaremos directamente a las preguntas de los espectadores. La primera pregunta viene de Santiago Benavente y dice, ¿nacionalizaría los fondos de pensiones? A ver, sería un terremoto de grado 10,5, peor que el de Valdivia. No, yo creo que no va por ahí. Primero, reformas tan importantes como esa tienen que resultar de un consenso social. Y no se hace por razón legislativa. Tiene que ser un proceso donde todos los actores van a poder emitir juicio, opinión y buscar cuál es el mejor sistema que cumpla con 2 funciones. Uno es dar buenas pensiones. Segundo, no olviden, el fondo de las pensiones es la base del mercado de capitales. Es el fondo de recursos que se dispone para pedir créditos a la banca y poder hacer negocios, comprar viviendas, comprarse un auto, crédito de consumo, etc. En consecuencia, cuando uno toca el sistema previsional, toca también el fondo de inversión. Entonces tenemos que ser muy responsables, muy cuidadosos y ser muy criteriosos para actuar. Ahora, yo no creo que hoy día el concepto de nacionalizar recursos que por lo demás son de los trabajadores sea una medida que vaya a generar estabilidad, más bien va a generar un ruido enorme y además que no está claro cuál sería el modelo que lo reemplaza. Yo creo que hay que más bien estudiar entre todos cuál es el mejor modelo que nos permita asegurar 2 cosas, buenas pensiones y un fondo que genere empleo, porque si no generamos una economía diversificada, cadena de valor, donde los jóvenes que egresan del sistema universitario o de los CFT o de los institutos profesionales o que ingresan al mundo laboral egresando de la enseñanza media, tengan trabajo, porque si la gente no tiene trabajo no va a tener pensión. Entonces necesitamos generar estímulos a través de políticas públicas para que los privados diversifiquen sus emprendimientos. Y hay áreas que, claro, que Chile puede ser una gran potencia en el mundo, generadora de energías limpias, por ejemplo, solar, eólica, mareomotriz, eventualmente geotermia, aunque es más complejo. Por ejemplo, turismo de la naturaleza, pero turismo con sabor étnico, integra a las comunidades indígenas a ese proyecto, o por ejemplo, el subir a Chile a las plataformas digitales. Son tareas que nos comprometen a todos. También el modelo exportador está cambiando por el cambio climático. Tenemos menos agua en la zona central. Ustedes ven que la producción de palta y todo eso puede estar en peligro. Tenemos que estudiar qué tipo de especies, pero además cómo desalinizamos agua de mar para que haya emprendimientos, pero además hay un tema de costos de la desalinización. ¿Cómo generamos incentivos para desalinizar agua para que la gente tenga energía y agua? Si la gente tiene energía y agua, puede arreglársela y desarrollar una economía exportadora de alimentos, frutas y otras cosas, alimentos. Entonces, son más que, Julio, no se pueden resolver por un proyecto de ley. Yo creo que se habrá instalado el tema como para debatir, para hablar. Pero yo creo que hoy día necesitamos certezas y acuerdos. Pero no acuerdos políticos solamente, acuerdos sociales. Nos digan que Chile necesitamos construir hoy de acuerdo a un país que haya madurado y que considera, por ejemplo, que se le debe garantizar el derecho a la educación a los hijos. Si eso lo pudiéramos consolidar con una buena respuesta, hay mucho más paz social y el tema previsional lo tendremos que ver. Yo creo que siempre cuando hablamos, solamente hablamos de las pensiones, pero no hablamos del fondo de inversión que hay detrás de las AFP, son los que mueven la economía chilena. Bueno, ¿qué tipo de economía queremos? ¿Cómo usamos esos fondos? Hoy día el 40% sale de Chile. Por lo tanto, el país se queda con pocos recursos para invertir.
Pero para que la gente quiera invertir, un privado, hay que ofrecerle garantías de que va a ser un buen negocio. Entonces, ahí está el Estado que tiene que abrir carteras de proyectos atractivas para que esos ahorros de todos los chilenos no se vayan al extranjero, nos produce anemia, sino que se queden en Chile y se inviertan y tengan buenas utilidades. Yo creo que Chile necesita un gran esfuerzo de construir nuevos consensos sociales. Muy bien, senador, pasamos a la siguiente pregunta que viene de Cristóbal Celis, que dice, ¿qué opina que existan parlamentarios que tengan menos del 1% de los votos? Sí, suena muy raro. En los sistemas representativos, así brutos, saque un candidato que saca muchos votos, arrastra muchos otros que pueden terminar saliendo con un voto, hipotéticamente. Y el caso chileno. Hay países donde los europeos tienden a poner esos mínimos. O sea, un candidato tiene que tener al mínimo el 5% de los votos o un 3% de los votos, de acuerdo a la cantidad de parlamentarios que se elige, el número de habitantes, etcétera. Y hay factores correctivos. Nosotros empezamos a discutir un criterio también respecto a la participación de las mujeres, que en el caso del plebiscito, pero se limitaba exclusivamente al plebiscito y a la Asamblea Constituyente, si es que se aprueba ese mecanismo y si se aprueba el llamado a una nueva constitución. Y en ese caso se estaba hablando de fórmulas de participación de las mujeres. Eso es legítimo. En los países ponen perfeccionamiento a sus sistemas electorales cuando quieren gatillar determinados cambios. Eso tiene que discutirse en el Congreso, donde se representan los distintos sectores. Y probablemente eso de que haya candidatos con muy pocos votos también se podría en algún momento pensar. Pero por la fórmula de incorporar mujeres, un hombre, una mujer, y que haya equidad de género en la representación, por ejemplo, en la Asamblea, que pasara lo mismo en el Congreso. A mí me encantaría Cámara Única, que así además hay menos número parlamentario y genera menos ruido la cantidad de parlamentarios, pero fundamentalmente porque permitiría, por ejemplo, que haya 50 de hombres, 50 de mujeres aproximadamente, ya puede ser 45, 55, y eso también sería un factor de corrección. Se puede hacer, y depende de que la opinión pública los anhele. Ahí uno no hace leyes por hacerlas, hace cuando hay genuinamente una demanda social, y la demanda social viene más bien por el lado de género, introducir modificaciones en nuestros sistemas electorales. Muy bien, senador. Acá llega otra pregunta por parte de Diego García de la Huerta. Dice, bueno, primero una especie de introducción. El sistema binominal fue derogado y hay un nuevo sistema representativo que fue aprobado por la presidenta Bachelet, propuesto por ella y aprobado en el Congreso. A partir de lo que se ve día a día en el Congreso, ¿cambiaría usted el sistema de elección a parlamentarios? Mira, yo cambiaría un sistema, me gustan los sistemas proporcionales, con algunas correcciones, por ejemplo el tema de género, yo creo que eso hay que hacerlo, pueblo originario, asegurar un peso mínimo de representación de pueblo originario en Chile, porque hay ahí un tema pendiente de la sociedad chilena, pero no insistiría mucho en el tema nominal, porque eso te lleva a dos grandes listas, y eso corrompe el sistema, es lo que nos pasó en Chile. Era o votabas por la Concertación o con el nombre que tuviera, o votabas por la Alianza por Chile con todos los nombres que pueda tener, pero en el fondo son las mismas personas que llevaban demasiado tiempo. Creo que más bien hay que abrir el sistema para que tenga diversidad. Pero la crisis que hay de excesiva discusión es porque en Chile se ha producido un empobrecimiento del debate político, más que por el sistema electoral. Y necesitamos abrir el sistema, no cerrarlo. Yo creo que hay que abrirlo al mundo independiente. Yo soy independiente, a mí me llevaron candidatos de la nueva mayoría, pero que no encontraron a alguien mejor nomás, porque pensaban que les podía arrojar más votos de los que saqué. Se equivocaron en eso. Pero la verdad es que en Chile el problema es más de sentido, ha perdido la ética en lo político, hay falta de proyectos, de generosidad, de mirar lo público, un tremendo deber, responsabilidad, más que el sistema electoral mismo. La siguiente pregunta viene de Martín Correa y dice, ¿por qué menciona que la Constitución tiene un problema de temporalidad, tomando en cuenta que las constituciones más antiguas tienden a tener mejores resultados? Y menciona la de Estados Unidos, que fue aprobada en el año 1789. Claro, lo que pasa es que la Constitución de Estados Unidos
no es como la nuestra, que sigue más la tradición del derecho romano, ¿no? Estados Unidos establece solamente grandes principios y después la práctica va señalando los criterios con que se interpretan esos principios. Entonces se va ajustando solita a los tiempos. Pero cuando tú tienes sistemas medio rígidos, burocráticos de constituciones, como la chilena, la española, en fin, donde está todo escrito y detallado, cuando cambia la realidad, la ley te queda obsoleta. Que cambió la realidad nomás. Por ejemplo, en Chile todavía se condenaba con penas terribles al robo caballo. Un ejemplo que todavía existe en algunas leyes. Nuestro Código Civil, acuérdense que es del siglo XIX. Que claro, la sociedad cambia. En Estados Unidos no se nota porque el juez aplica un criterio más contemporáneo. En cambio acá es la letra de la ley, te deja muy amarrado y se hace más inflexible el sistema constitucional. Y segundo, porque la Constitución del 80 fue construida en un contexto no solo interno y muy dividido, sino de un concierto internacional de Guerra Fría. Hoy día ese concepto de Guerra Fría sigue habiendo competencia entre las grandes potencias, grandes conflictos, pero este es un mundo distinto. En consecuencia, frente a un cambio tan fuerte del contexto histórico, es perfectamente razonable que la sociedad chilena hoy día se plantee cosas que además eran imposibles hace 40 años. Por ejemplo, el derecho a la educación. Hoy día el país tiene condiciones para hacerlo. Lo que pasa es que tienen que introducir algunas reformas adicionales, porque no puede ser que haya universidades truchas, que tienen muy poco nivel, ofrecen carreras que no tienen campo laboral y que con 2 años el muchacho sale perfectamente capacitado para trabajar, pero le alarga la carrera a 4 años, entonces no hay financiamiento que resista. Hay mucho de eso. ¿Cuántos jóvenes egresan de estas universidades y después salen al mercado laboral y no tienen empleo? Es demasiado irracional el sistema. Hay que ponerle un poquito más de planificación, más orientación. No puede ser tan libre que cada uno hace el negocio que quiere, que está jugando con el derecho de otro. Que recordarle a los espectadores que si su pregunta no es mencionada, por favor no se enojen ni nada, porque nos han llegado cerca de 30, 40 preguntas y nosotros estamos haciendo un proceso de selección lo más rápido posible. Pero la siguiente pregunta, una pregunta la más actual, digamos, que ocurría esta semana. ¿Qué opina del nombramiento de la nueva ministra de la Mujer, Macarena Santelices? Pregunta Ignacio Calau von Hoff. Mira, en principio a mí no me parece justo calificar a alguien por lo que haya hecho o no el tío abuelo. O sea, es ridículo. A las personas se les evalúa en democracia por su propio mérito, no por mérito de los antepasados. Por lo tanto, yo no puedo partir. Además, ella misma dijo, no me juzguen por lo que he dicho, juzguenme por lo que voy a hacer. Hay que darle la oportunidad. Además, está dentro de la facultad exclusiva del presidente de la República y por lo tanto es él el responsable de poner gente que esperamos todos trabaje por ampliar los derechos de las mujeres, el acceso al trabajo, a tener mayores garantías, y que les abra más horizonte. Démosle el beneficio de la duda. Perfecto, senador. Una pregunta de Diego García de la Huerta. Dice, ¿cuál sería su argumento central para tratar de convencer a alguien que vote rechazo, que cambie su voto en octubre y esté a favor del apruebo? Mira, siempre es mejor hacer algo entre todos y que oponerse. Yo creo que de verdad Chile necesita cambios. Nuestra realidad hoy día es mejor, bueno, vamos a ver cómo salimos de esta crisis. Pero en general el país está en condiciones de ofrecer, por ejemplo, viviendas de más tamaño. Las viviendas en Chile legalmente que construye el fisco o que financia el fisco, diré mejor, son demasiado pequeñas. Hoy día nadie puede vivir ahí, pues si el coronavirus nos está diciendo que además es una ratonera. Y está en condiciones de ofrecer viviendas de más calidad, viviendas social mínimas, está en condiciones de ofrecer pisos mínimos, por ejemplo, garantías laborales. Nadie puede vivir en el desempleo, en la incertidumbre que te echan en cualquier rato, estas garantías. También hay que darle a las empresas la posibilidad de introducir más incentivos para que haga innovación, para que haga ciencia, tecnología, y eso hay que crear mecanismos. Y por lo tanto necesitamos un Estado más empoderado, un Estado con más facultades, no de hacer lo que hacen los privados, sino crear condiciones de infraestructura. Ahora mismo estamos conversando con el gobierno
con el ministro de Obras Públicas, el ministro Moreno. Yo estoy en la Comisión de Obras Públicas del Senado, entre otras, también en Defensa, y lo que queremos pedirles es un plan de creación de infraestructura que a su vez resuelva problemas de carencia del país, por ejemplo, sistemas de riego, plataformas digitales, mejorar los puertos, los aeropuertos, las carreteras, pero al mismo tiempo que genere empleo, para enfrentar la actual situación, porque hay mucha gente, ya estamos casi 400.000 personas que han perdido el empleo. Entonces necesitamos generar respuestas adecuadas. Esas cosas son las que uno puede hacer, y hay facultades, hay que usarlas. La siguiente pregunta consiste en ¿qué opinión le merece que haya habido parlamentarios oficialistas que, suscribiendo el pacto del 15 de noviembre, estén ahora yendo por la campaña del rechazo? Es probable. Yo no suscribí el acuerdo, entre paréntesis, estaba bastante escéptico que esas cosas fueran a resultar. Nunca creí que íbamos a llegar a un plebiscito. Claro que no sabía por qué podría hacer eso, sobre todo en las condiciones, porque yo suponía que los políticos habíamos escuchado a la gente, y si el mundo independiente al que yo pertenezco no está imposible alguna de competir, la mujer la dejan afuera cuando son las que han levantado mayores reivindicaciones, o los pueblos originarios tampoco, me parecía que era un compromiso débil, que era poco generoso, era una buena respuesta para la clase política. Segundo, el tiempo de 2 años es demasiado, el país no aguanta una incertidumbre de 2 años, el proceso había que acortarlo. Eran mis razones, pero igual terminé trabajando para ir hacia el plebiscito. Entonces yo le digo, mira, no miremos los plebiscitos con ojos tan ideologizados. El Chile que va a salir es muy distinto a lo que planteaban los partidos políticos hace 5 o 10 años atrás. Esto está cambiando muy rápido. Necesitamos refrescarnos, renovarnos. Por lo tanto, que haya gente que apoyó en ese momento porque estaba asustada, porque se apanicó, gente tanto en la derecha como en la izquierda, frente a, claro, están incendiando las estaciones del metro, asaltando supermercados, cualquiera se asusta. Hubo muchos que dijeron, mira, deme una señal para tratar de bajar esto. Y después que sintieron que se había estabilizado, entonces ahora creo que fui muy lejos, ofrecí mucho, me voy a tratar de echar para atrás. No, yo les sugiero, pero es por gusto mío, yo he seguido con mucho interés la evolución del diputado presidente de Renovación Nacional, ¿cómo se llama? ¿Mario Desbordes? Mario Desbordes. Mario es un tipo muy serio, es de un origen más bien de clase media, práctico, tiene una gran apertura mental. Se da cuenta que hay que conversar una nueva constitución. Esa nueva constitución no está en el aire, no es cierto eso de la página en blanco. Chile mismo suscribió la Declaración Universal de Derechos Humanos, numerosas otras declaraciones. Tenemos tratados internacionales con otros países que tenemos que cumplir. Por lo tanto, una nueva constitución va a surgir de lo que hemos hecho en el pasado. No es una cosa así de cero. Por lo tanto, eso bajaría mucho la incertidumbre. Segundo, los políticos tenemos que crear un clima de que la gente tenga confianza y que van a salir cosas sensatas. Por lo menos había alcanzado a tener bastantes reuniones con organizaciones de base, y yo vivo acá en Peñalolén, en La Hormida, que es una de las poblaciones, entre comillas, más temidas por carabineros, porque dicen que son muy violentos los muchachos. Fui a conversar, y no habían tantos jóvenes, pero había muchas mamás, papás, y todos ellos, ¿qué me planteaban? El derecho a una vivienda digna, al metro cuadrado. Eran discusiones tan concretas. Cualquiera que las escuche decir, pero esto es absolutamente razonable. Nadie planteó cosas así que pudieran asustar. Al contrario, casi pidiendo, mire, tomen en cuenta nuestros derechos. Mismo empiezan los pensionados. La gente quiere solucionar sus problemas. La gente no es ideológica. Y hay que hacerse cargo de eso, porque de verdad no estamos respondiendo bien a muchas de las demandas que la sociedad chilena hoy tiene. Entonces yo les diría, abrámonos al futuro, que no sea el pasado que nos paralice por miedos o prejuicios. Bien, la siguiente pregunta dice, y viene Alberto Salas. Senador, ¿no cree que el asegurar puestos para grupos étnicos o mujeres va en contra de la representatividad y la correcta democracia? Alberto Salas, no sé si coincidencia del dirigente gremial, la minería. En todo caso, gran tipo. No, mira, los países todos tienen sistemas electorales que son condicionados.
Por ejemplo, en Chile nosotros tuvimos el hecho de que se elegía uno y uno, y había una lista que sacaba el 60% de los votos, y la otra sacaba el 31%, y elegían uno y uno. Y eso nos rigió por más de 20 años. En otros casos hemos abierto a sistemas de representación que es mucho mejor. Pero los países pueden proponerse mecanismos de corrección cuando quieren acelerar ciertos cambios. Por ejemplo, la participación de las mujeres. Yo creo que en Chile tenemos instituciones que por su naturaleza misma discriminan la posibilidad de inserción de la mujer. Las empresas, el número de mujeres que son gerentas generales, muy bajo, en todas partes, y no porque no tengan capacidad y competencia. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo era joven, pensar en las mujeres en las Fuerzas Armadas sonaba muy raro. Hoy día, las mujeres tienen alto desempeño, y yo me he preocupado de conversar esto con altos oficiales de las Fuerzas Armadas, y en todas las ramas están felices de haber incorporado a las mujeres. Incluso en la Armada, que fueron los más reacios. No han tenido problemas, las mujeres han adaptado, están haciendo un gran aporte, ha sido un descubrimiento. Antes se pensaba que las mujeres solo servían para ciertas labores, ¿no? Dicen en la minería, para secretarias, para asistentes sociales. Hoy día no, hay mujeres ingenieros que están en las minas y suben a la altura, y están en el 7x7, en el 4x3, en el 10x20, lo hacen sumamente bien. Por lo tanto, eso me parece que es posible, y no es inconstitucional, ni es una cosa muy de Chile. Eso, casi todas las democracias del mundo, como digo, introducen factores correctivos. Además, por ejemplo, que no le llamen la atención, pero el Senado, a diferencia de la Cámara de Diputados, que por número de habitantes, el Senado representa territorios. Entonces tú ves que, por ejemplo, Antofagasta tiene 2 senadores y Santiago tiene 4. Antofagasta tiene en total, bueno, más migrantes, unos 800.000 habitantes. Santiago tiene 7 millones. Sin embargo, la diferencia en habitantes mucho más del doble, pero en representación no, que se trata de que en la Cámara Revisora, Senado, tenga un mayor equilibrio en la representación de los territorios. Este es un criterio. Bueno, la siguiente pregunta proviene de Sebastián Joel y es bastante larga, y por eso sería la penúltima pregunta. Y esta dice: con la pandemia como estado crítico en estos momentos, los alumnos no van a clase. La mayoría de los alumnos chilenos están sin protección, ya que sus almuerzos, cuidado y seguridad se la brindan sus respectivos colegios o liceos. Este problema se encuentra principalmente en regiones y escuelas rurales vulnerables. Volver a clase significa un riesgo total de salud, pero brinda una indudable protección a estos alumnos. Senador, pensando en los estudiantes y en el bolsillo de los chilenos, ¿estaría usted de acuerdo en apurar la vuelta a clases y a la normalidad en nuestro país? Bueno, Sebastián está muy en línea con lo que en algún momento dijo el ministro Mañalich. Él decía que había sido un error haber sacado a los chicos del colegio y mandarlos a la casa. Como todas las cosas tienen su lado, efectivamente, porque ahí tienen almuerzo y todo. El problema está que esta pandemia es de un virus que se propaga con mucha facilidad. Por lo tanto, la clave y el éxito en combatirlo es el aislamiento, es la tomar distancia. Y en un colegio es imposible. Imagino que tengo una escuela primaria. Anda a decirle a los chiquillos en el recreo que no se toquen, que no se acerquen, que no se abracen, que no se empujen. Imposible. Creo que se hizo lo correcto de suspender. Pero están pendientes estos otros problemas. Primero, alimentación. Por eso que nosotros somos partidarios, por ejemplo, de un ingreso universal a todas los chilenas y chilenos que están en situación de precariedad, que todos reciban una ayuda. Ahora, como llegar hasta el último chileno puede ser difícil, estamos proponiendo que los municipios reciban recursos del Estado para llegar con bolsas de comida a las casas. Ellos pueden hacerlo porque tienen, como digo, el mapeo, y a través de las organizaciones sociales, ejemplo, junta de vecinos o clubes de adulto mayor, pueden llegar hasta la última familia o persona que está en situación de digamos, depresiva. Por lo tanto, hay maneras sociales de resolver estos problemas que me está planteando Sebastián. El problema que no tiene solución es la educación a distancia. El sistema, por eso que yo decía que Chile tiene que proponerse ahora como meta poner a todo Chile en plataformas digitales, porque la educación del futuro va a ser a través de las redes. Una parte va a ser presencial en la universidad,
Un muchacho que estudia medicina, hoy día se puede meter a las redes sociales y por internet acceder a programas educativos, incluso a meterse en diálogos, en foros sobre los temas más especializados y tener acceso al conocimiento. El que no tiene esa posibilidad se queda afuera. Lo mismo pasa con un arquitecto que diseña, es bien distinto el diseño un poco tradicional, ahora con todos los soportes que ofrece la tecnología, lo mismo era modelo de simulación. No, el mundo que viene es gigantesco. Por lo tanto, más bien lo que ha quedado en evidencia en esta crisis es la precariedad y la desigualdad tremenda que tiene la sociedad chilena. Por eso que tenemos que ir a un nuevo ordenamiento constitucional que nos reparta las reglas del juego de otra manera, que garantice derechos básicos en salud y educación, al menos. Y eso creo que yo creo que Chile está en condiciones de hacerlo, con crisis o sin crisis, pero hay una urgencia. Y la urgencia, creo que más que llevar a los chicos a clase de nuevo, que los vamos a exponer, sobre todo que está claro, que la pandemia se está extendiendo, escapó de las manos. Esta es la realidad que tenemos hoy. No es culpa del ministro, esto es la brutalidad de esta pandemia. Y por lo tanto, tenemos que ser creativos en cómo llegamos con ayuda a las familias, que es la tarea principal hoy, cuidar la salud de la familia. Primera, y para eso, que se cuide, hay que proporcionarle los elementos mínimos en materia de alimentación, por lo pronto, y de medicamentos. Muchas gracias, senador. Y la última pregunta, que proviene de Juan Diego Cruzat, que dice específicamente, justamente de por qué nosotros estamos llevando a cabo estas charlas y usted es nuestro primer invitado, que en relación al rol de los jóvenes y su inserción en la política nacional. Y voy a la pregunta en sí, que dice, ¿cuál cree usted que es el rol de los jóvenes durante estas crisis y qué podemos hacer para contribuir en situaciones como esta? Esto con motivo del 18 de octubre y de la actual crisis sanitaria del COVID-19. Mira, linda la pregunta y sobre todo para terminar, Juan. La juventud siempre es el futuro de un país, pero más aún es también parte del presente. Por lo tanto, no solo voy a decir hay que estudiar para ser grandes profesionales, grandes técnicos, sino que hoy día ustedes pueden llevar ayuda a muchas partes. Por ejemplo, la pandemia en el sector oriente de Santiago fue fácil de controlar, porque las condiciones sanitarias, de alimentación, de vida son muy superiores. Ahora se nos fue a las comunas más complejas. Empiecen por su propia comuna, porque en todas las comunas hay bolsones de pobreza. Por ejemplo, el Colegio Tabancura, apadrinar un sector habitacional donde hay gente que tiene deprivación y juntar bolsas de comida. Es una cosa que se está haciendo en muchas ciudades de Chile, eso ayuda enormemente, probablemente ustedes también lo están haciendo. Pero también ir a asegurarse de que estén bien, sin tomar el contacto y con todas las medidas preventivas, ayudar a veces a través del contacto de las redes, a veces esencial pero a distancia, pero darle señales a la gente que está muy abandonada de que no está sola. Ustedes pueden tener ahí cosas prácticas, eso las iglesias ayudan mucho en estas cosas, tradicionalmente la iglesia católica, pero también la iglesia evangélica, de ayudar a las personas sin exponerse. El primer deber hoy día de todo es que todos nos cuidemos y así cuidamos a nuestra familia, pero también a nuestro entorno. Muy bien, senador. Bueno, sin duda hemos tenido muchas más preguntas, pero por el chat nos han llegado cerca de 25 o 30 preguntas. Ha habido que hacer un proceso de selección lo más rápido posible y disculpa a los que no han podido ser seleccionados sus preguntas para hacérselas llegar al senador. Pero ha sido un gusto tenerlo acá con nosotros. Es primera vez que el Centro de Alumnos colabora con el Centro de Pensamiento Crítico, fundado hace muy poco tiempo, y usted ya había asistido a un conversatorio el año pasado, y por lo tanto le damos muchas gracias por asistir a estas oportunidades que sin duda alguna ayudan a formar al pensamiento crítico de nuestros jóvenes, y también sirven para nuestros exalumnos y profesores que han estado muy atentos a las redes sociales para seguirlo a usted en esta charla. Muchas gracias por haber estado con nosotros, senador. Bueno, muchas gracias, Julio. Les agradezco a todos ustedes. Me siento muy distinguido de que me hayan invitado a este conversatorio. Quiero decirles que todas las preguntas fueron muy precisas. Sé que hay montones más, pero bueno, más adelante, si usted lo estima, estaremos por supuesto disponibles. Me encanta que gente como ustedes tenga la sensibilidad que demostró no solo en el diálogo de hoy, sino cuando estuvimos en un encuentro presencial,
esa inquietud por lo que pasa en su país. Eso es amor a su patria. Cada uno aportar desde donde está lo mejor que puede. Un abrazo muy fraterno. Muchas gracias. Bueno, los que siguen, un anuncio breve. Esta no es la única charla. Estaremos invitando a muchos académicos, profesores universitarios, políticos que nos acompañen en las siguientes semanas para estar bien informados de la política nacional y el destino de nuestro país. Y les pedimos, ya daré fin a la reunión y nos vemos en la próxima charla. Muchas gracias. Grande, Julio. Muy bien. Adiós, senador, gracias. Vamos. Adiós, senador. Gracias. Gracias a todos. Se la dedico, cabeza.